Y saludo ahora al doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido líder. Felicidades. Gracias. Oye, cuéntame de qué vamos a platicar hoy. Mira, pues del inevitable hablar de la reforma al Poder Judicial y con todo respeto, decirle a la señora Claudia Sheinbaum que esta reforma no estuvo a consulta el pasado 2 de junio, de ninguna manera. Y para eso podemos consultar los debates e incluso sus mismas propuestas. Una cosa que el actual presidente de la República desde el 5 de febrero pasado lo haya propuesto y ella de alguna manera haya dado su venia, pero yo creo que los que acudimos a las urnas el pasado 2 de junio no estaba en nuestra consideración una reforma de esta naturaleza, que como lo hemos platicado en otras ocasiones, mi querido Leonardo, refunda de alguna manera al Estado mexicano. En otros países que se ha hecho esto, se ha llamado a un constituyente y a integración de una calificación de integrantes del constituyente para hacer una reforma de esta naturaleza. Aquí, por la vía de una reforma constitucional, en los hechos se está atentando a esto. Pero me quiero referir en particular a algo que para mí me parece de la mayor gravedad. Creo que estamos frente a una crisis institucional, constitucional. Perdón, estamos, creo, en crisis institucional, constitucional. ¿Por qué? Porque el legislativo está reformando a otro poder, al Poder Judicial, y tiene facultades para ello. Pero llama la atención que sea esta reforma sin consideración al propio Poder Judicial, a su naturaleza, sus funciones y su investidura. Muchos fueron los llamados en contra de esta reforma y siguen siendo, que se han ido acumulando. Pero para poner un caso evidente, el mismo foro, los foros que abrió la Cámara de Diputados, la mayoría de las voces que se manifestaron en esos mismos foros, en diferentes ciudades del país, aquí mismo en la capital de la República, manifestaron serias objeciones a una reforma de esta naturaleza. Y esto ha venido escalando. Hoy en día, estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas se han manifestado y a mí me tocó ser testigo el pasado domingo de intervenciones muy claras, breves, contundentes de estudiantes auténticos universitarios que exponían frente a los que nos congregamos sus opiniones y sus objeciones a la reforma. Pero por otro lado, estamos viviendo la suspensión de actividades del Poder Judicial. Yo no recuerdo, y tú tienes mucho mejor memoria histórica que la mía, un incidente de esta naturaleza, incluso en momentos críticos de la historia de nuestro país, como en la reforma del siglo XIX o la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, el Poder Judicial siguió operando y yo no recuerdo un paro con estas características en donde por una muy amplia mayoría, en votaciones claras que se hicieron públicas, tanto de magistrados, magistradas, jueces, juezas, trabajadores administrativos, se manifiestan por suspender las actividades del Poder Judicial frente a una reforma de esta naturaleza. E incluso 8 de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también dan su venia a una suspensión de esta naturaleza. Es por esto que digo que estamos en crisis constitucional. Y ahora además a esto se aúna el que el día de hoy la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, convoca a sus colegas para que se pronuncien en torno a la suspensión del proceso de reforma judicial. Yo me pregunto si finalmente el Pleno de la Corte se manifiesta y se pronuncia porque se detenga, se suspenda el proceso de reforma judicial, ¿qué va a pasar? El Poder Legislativo, como se ha venido observando y escuchando en las últimas horas, de todos va a persistir en su opinión, va a reformar la Constitución y tendríamos entonces un franco enfrentamiento entre dos poderes del Estado mexicano, en donde si bien en otros países la Suprema Corte
no forma parte del Poder Judicial. En México sí forma parte del Poder Judicial, pero es un tribunal constitucional que justamente, entre otras atribuciones, tiene que la calificación, la competencia de resolver las diferencias entre poderes. Por eso digo que nos estamos enfrentando, estamos viviendo una crisis constitucional de gran envergadura que este país no había conocido nunca antes. Y Oye, ahora, sí, no, dígame. sí, no, termina. No, y además estamos llegando ahora sí a una cosa ridícula. Ni siquiera la aritmética se está aplicando. Y ahora se está diciendo que, como la Constitución dice muy claro, que para reformar la misma se requieren una mayoría calificada, y la mayoría calificada es 2/3 de las cámaras. Ya pasó sin duda por la Cámara de Diputados, pero ahora pasa a la Cámara de Senadores. Y se está dudando que una mayoría calificada no requiera 86 senadores. Hay quien está hablando de que son 85, por favor. E incluso voy a retomar algo que tuiteó Lorenzo Córdoba hace unas horas. El propio sistema de información legislativa que publica la Secretaría de Gobernación dice con toda claridad que la mayoría calificada en la Cámara de Senadores son 86 senadores. Hasta eso estamos llegando, mi querido Leonardo, de sacar la aritmética más, no las matemáticas, no una álgebra compleja, la aritmética más elemental, que efectivamente una reforma de esta envergadura requeriría 86 senadores, no 85. Las cuentas no le están dando a alguien y hasta estas tricuñelas se quieren utilizar para seguir avante con una reforma de esta naturaleza. Sí, leí el artículo de Lorenzo en la mañana, se ve que tienen prisa, pero sí le surge un senador más para que quede efectivamente aprobado y después ver el trámite de los congresos locales, que no estoy seguro que estén todos instalados y se pueda tener con rapidez. Pero sí sorprende este enorme, digamos, carácter vertiginoso que le quieren dar a un tema tan delicado y este ánimo de poner el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum no como la consagración de la primavera, sino como un otoño lluvioso, mi querido doctor, ¿no? Es decir, entras con una discordia republicana, en vez de decir tenemos una mayoría benigna que va, en este caso, pues a transformar el país. Cuando la presidenta dice que es poca gente, pues hay que recordarle que la fracción legislativa quedó integrada por el 54% del voto popular, que les dieran o los fortificaran con una supermayoría, no quiere decir que un 40 y tantos % no lo ve así. Así es que poca gente tampoco es, doctor. Y así es, y además recordemos que hubo una abstención del 40%. Estamos hablando que se integra un parlamento con una minoría frente a toda la ciudadanía, aunque sea una mayoría de los votantes, pero no de la magnitud de la que tienen ahora sentados en los curules, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y yo creo que estaríamos de acuerdo con que se requiere una reforma al Poder Judicial en este país. Yo creo que sí. El problema es ¿qué reforma? Sí, y si esta reforma es la que va a resolver los problemas de una justicia expedita. Para no hablar de que no todo se le puede cargar al Poder Judicial. Hay muchos elementos que no están bajo la jurisdicción, bajo la responsabilidad del Poder Judicial, como es las investigaciones para integrar los expedientes que llegan a los jueces, a las juezas, a los magistrados. Es la parte más, digo, después de la escucha amplísima que tuvo el Poder Judicial, amplísima, sobre estos temas, el punto más débil siempre es la debilidad para investigar de la autoridad, ¿no? Las fiscalías son un desastre y las policías pues ponen boyas y detienen manifestaciones, pero capacidad de investigación tienen muy poca, doctor. Así es, y los ministerios públicos, doctor Pucho, vamos, por favor, y eso no es responsabilidad del Poder Judicial, hay que dejarlo muy claro. Hay responsabilidad de la autoridad administrativa en la materia, que tendría que asumir su parte. Aquí está quedando cada vez más al desnudo, que se trata más que de una idea de promover una justicia más amplia, expedita, neutral para toda la ciudadanía, de una lucha por el poder, de una intención del Ejecutivo Federal por copar a los otros dos poderes del Estado. Ya tiene esa mayoría, como lo hemos calificado, en el Poder Legislativo, y ahora quiere asegurarse de que el Poder Judicial obedezca a sus intenciones y a sus proyectos. Doctor, te mando un abrazo, gracias por tu comentario. El abrazo para ti, muy buenas noches, mi estimado Leonardo. Buenas noches.